¿Cómo Hola, estás? ¿cómo te va? Bien, muy bien. Medio estoy así un poquito resfriada, digamos, pero bueno, vamos a hacer que no se note. Solamente la voz un poquito tomada, pero bueno, acá estamos. A nosotros, sabes que agradecemos infinitamente que te tomes realmente el tiempo de estar acá. Es muy, muy lindo conectar con vos y tenerte hoy en este vivo. Y bueno, vamos a estar hablando justamente sobre cómo desprogramamos esos patrones que traemos. Y me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, qué es esta terapia autoasistencia sistémica cuántica. Bien, mira, yo comencé justo hace 20 años a formarme en constelaciones familiares, con, digamos, en la época donde acá se empezó a formar. O sea, vengo de hace mucho tiempo. Y desde el año 2007 empecé a facilitar talleres. Siempre seguí formándome, esa fue mi primer formación y tuve varios maestros. Y en un momento, en el año 2019, que yo estaba haciendo formación, porque además de dar talleres, también soy formadora, estaba justo acá, porque lo hacía en mi casa con ese grupo, y empecé a sentir que la riqueza de las constelaciones iba más allá de lo que tiene que ver con un taller, que es lo más conocido. Y empecé a sentir, no solo desde las constelaciones, sino yo aprendí muchas herramientas, que estábamos transitando un tiempo donde lo importante era que la persona pudiera tener herramientas para trabajar sobre sí misma. O sea, porque si no, es como que, bueno, necesito ayuda externa, un facilitador, un terapeuta que en casos donde es necesario, donde por ahí hay una problemática que uno solo no puede abordar, está perfecto, pero hay muchísimas situaciones, incluso como un camino de evolución, en las cuales es como decir, ahora el poder lo tenemos que tener nosotros y desarrollar ese poder. Entonces, yo ya estaba formando, había comenzado a actualizar mi formación con una maestra que ustedes ya la han entrevistado, que es Brigitte Champetier, ella empezó a venir a Argentina en el 2015, y yo desde ahí hasta la fecha siempre hago algo con ella porque me parece un ser humano extraordinario y una de las personas que más refleja la evolución de las constelaciones. Entonces veía que ella facilitaba mucho los ejercicios para que uno pudiera hacer. Incluso en la formación se trabajaba mucho con ejercicios individuales. Y bueno, fue muy puntual porque en ese año que te digo, el 2019, fue el año en el que falleció Hellinger, que bueno, es quien desarrolló esta terapia desde hace unos 40 años, y empecé a dar lugar, a acompañar a que las personas pudieran aprender a conectar con el campo, pudieran aprender a desarrollar lo que nosotros llamamos la mirada sistémica, que también yo digo que esa mirada sistémica es una mirada cuántica. Hay muchísimo, muchísimo para trabajar. Entonces, bueno, es como que sentí que, que era por ahí, no dejé nunca de facilitar talleres, pero en los cursos que hago, en entrenamientos, les doy, a partir de desarrollar un tema, formas de que cada uno pueda trabajarlo. Entonces te vuelvo a repetir, hay situaciones donde se necesita un facilitador, porque hay temas graves, hay personas que por ahí están demasiado conectadas con lo que les sucede y no tienen esa distancia necesaria. Pero para muchísimos órdenes de nuestra vida, para mejorar nuestra vida, para poder evolucionar, para conectar con nuestros aspectos más altos, porque nosotros tenemos aspectos como nuestro yo superior, en la forma de constelaciones que va más hacia lo cuántico, se habla del holograma personal, el poder tener contacto con esos aspectos de nosotros mismos en un nivel más alto, es algo maravilloso. Entonces, bueno, así fue como fui desarrollando y siento que es una forma de que las personas puedan entender que el universo de las constelaciones es muy vasto, es muy amplio,
y que es una herramienta excelente para la autogestión, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí es algo que siento, que me encanta, que veo en las personas cuando de pronto aprenden y ante algo que les pasa testean una situación. Yo creo que a mí me encanta ser terapeuta, soy psicóloga desde hace muchos años, hoy ya no me dedico a mi profesión, pero ver cómo a una persona le facilitas algo que cambia y mejora su vida y que puede aprenderlo, creo que eso es algo muy importante y muy necesario hoy. Sí, 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 es hermoso también este abordaje, ¿no? Donde nosotros podemos empezar a descubrir que podemos sanar. Siempre obviamente es muy hermoso tener la guía y el acompañamiento de un terapeuta, pero bueno, como vos decís también, hay casos en los que podemos, ¿no?, empezar a indagar, y justamente esta forma de terapia nos puede ayudar a ver cosas que por ahí de otra forma no podríamos. Tenemos Claro, algunas preguntas. sí. Perdón. Así que yo los invito, perdón, a que nos dejen aquí en la cajita de preguntas sus consultas, sus dudas, todo para que Roxana nos pueda ir consultando. Y ahora sí te cedo la palabra, Roxana. No, lo que te iba a decir es que, por ejemplo, yo lo que desarrollo son constelaciones cuánticas y me dicen, ¿qué diferencia tiene? No es que hay una diferencia, o sea, el campo de las constelaciones es el mismo, pero cuando esto surge hace 40 años y lo desarrolla Hellinger, él lo dirige hacia lo familiar, porque es uno de los aspectos que tenemos que ordenar. Nosotros somos seres multidimensionales, tenemos toda la evolución de nuestra propia alma, de lo que uno particularmente fue transitando a lo largo de sus vidas, traemos lo que está en nuestra genética, que es ese bagaje familiar que va a conectarnos con fidelidades, con cargas, con repeticiones. Tenemos también la exploración de ese mundo en el cual, como antes te decía, hay aspectos nuestros más altos que tienen que ver con nuestro campo espiritual. Entonces, a medida que fueron evolucionando las constelaciones, el mismo Hellinger fue pasando del trabajo familiar y abriéndolo más. Él la última vez que vino a Argentina, que fue en el año 2015, él dijo que las constelaciones ya no eran solamente una forma para ordenar o sanar lo que traíamos a nivel familia, sino que era un camino de vida y era un camino de evolución. Entonces, a veces la gente cree que para poder, no sé, constelar, vas a constelar algo que te está afectando. Sí, es una excelente herramienta porque te permite ver lo que está oculto, la dinámica oculta, te abre un campo de información donde vos podés ver el origen y podés encontrar un movimiento que te lleva a la resolución. Pero no es solamente eso, es también lo que uno considera como lo que necesita para cambiar, evolucionar, trascender, expandir tu conciencia. Entonces, él, por ejemplo, en el año 2010 va hacia lo que son los movimientos del espíritu, donde entiende que ese campo es como autónomo y una persona dejándose llevar por ese movimiento se va mostrando toda la información que uno necesita y el camino de salida. Entonces, él fue llevando las constelaciones a un nivel más cuántico, ¿por qué digo cuántico? Porque cuando vos te conectás con un campo que incluye todo, trascendés, primero, no estás en lo lineal, porque podés trabajar con cosas que ocurrieron en otro tiempo como si estuvieran ocurriendo en el presente, podés trabajar hacia adelante. Yo utilizo mucho el trabajo de constelaciones para crear líneas de tiempo, para ir hacia lo que quiero, para hacer foco en ese camino que yo quiero seguir. Entonces, no nos limitamos al tema familiar, que es central y que todos tenemos que poder liberarnos de lo que traemos a nivel familia. Pero no es solo ese aspecto, hay mucho para trabajar. Sí, sí, bueno, justamente, qué lindo poder verlo también de una forma tan amplia, ¿no? Y donde podemos encontrar un montón de cuestiones para trabajar. Por ejemplo, aquí en la cajita de preguntas, Luisa nos dice, ¿qué puede significar que todos en mi familia tenemos migrañas? Bueno, ahí
ahí hay que mirar, todos en la familia, se refiere a la familia actual, habría que ver también los anteriores, pero cuando hay un síntoma, como este que se repite, hay un origen, y esa migraña en este caso, eso que expresa el cuerpo, está hablando de algo que quedó oculto, quedó sin resolver. Hay que ver ese dolor de cabeza, qué dolor de cabeza, qué conflicto hubo en alguien para que después todos estén repitiendo. Entonces, cuando notamos que en nuestra familia, tanto la actual, la que tenemos, como en nuestros ancestros, es decir, mi madre sufría de esto, mi abuela también, ahí es donde tenemos un hilo que nos está hablando, probablemente, porque en esto no se puede generalizar, no hay reglas, o sea, esto no es un manual que decís, tengo migraña, es esto. Por eso hay que mirarlo en el campo. Pero puede haber una fidelidad, puede ser un programa que se instaló y donde de pronto algo que yo no puedo manejar se va a manifestar con ese síntoma porque hubo un momento donde una persona vivió una situación y en esa situación empezó a crearse esa migraña. Y entonces cada persona que se encuentra frente a lo mismo o frente a algo similar, se activa esa memoria, porque son memorias. Entonces, detrás de algo que se repite, puede haber algo excluido, que es necesario mirarlo, puede haber algo que necesita ser reconocido, pero cada situación, como te digo, no hay reglas, pero sí, cuando hay casos así de cosas que se repiten en muchos miembros, es muy interesante, y yo te diría que es como la herramienta por excelencia poder verlo. Esto se ve dentro de una constelación, por ejemplo. Se puede trabajar individualmente, pero en una constelación el campo te va a mostrar el origen de esa migraña, y cuando nosotros podemos liberar esa situación primera, que es una memoria primaria, una memoria primordial, ahí ya no es necesario que los demás lo carguen, porque en las personas, y esto sí es muy sistémico, hay algo que hace que por pertenecer a ese clan o a ese sistema familiar, hay algo que Hellinger hablaba, que él lo llamaba el amor ciego o el amor arcaico, es como que yo miro a todos esos que tienen lo mismo y les digo, yo como ustedes, o yo cargo esto como ustedes. Es una cuestión de fidelidad que tiene que ver con uno de los órdenes del amor más fuertes, que es la pertenencia. Como yo pertenezco, yo también cargo con esto. Pero eso es algo arcaico, que no es necesario que nosotros tengamos las mismas enfermedades, vivamos las mismas situaciones dolorosas, eso no es necesario, eso es algo que está distorsionado, y entonces dentro de una constelación lo que aprendemos, lo que podemos lograr es salir de esa fidelidad y cambiarla por algo mejor. Entonces, en honor a todos esos que cargaron con eso, yo elijo estar bien, yo elijo no tener ningún dolor, y ahí estoy dando un regalo a mi sistema. Estoy permitiendo que algo que estaba estancado y repitiéndose, se libere y traiga sanación, traiga luz. Claro, claro. Mira, ella nos dice en un comentario posterior, nos pone, curiosamente son las mujeres de mi familia. O sea que ahí hay algo dentro del linaje femenino. Claro, totalmente, sí, sí, eso puede venir de la línea materna. Dentro, como te digo, no hay reglas, pero hay observaciones, porque a lo largo de tantos años hay como situaciones que se van repitiendo y uno va como teniendo una mirada que es una mirada fenomenológica, una mirada basada en todo lo que se observa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay cuestiones que afectan a la salud física, es bueno mirar ese sistema materno, porque la salud viene de ahí. Así como si hay algo a nivel psíquico, mental, neurológico, es la línea paterna, porque es la que
que nos permite estar en la realidad y ver la realidad. Entonces esos son como indicadores que nos pueden guiar en un proceso. Obviamente que puede haber excepciones, pero cuando hay un tema físico, hay que ver qué está pasando con esa salud que está bloqueada y que viene de o sea, la madre nos da la salud, la capacidad del amor, la capacidad de la abundancia, la conexión con la vida, el padre nos da la fuerza, nos da la realización profesional, nos da el poder estar en el presente y ver la realidad tal como es. Claro, qué interesante Roxana todo lo que nos contás. Los invito a todos a que puedan dejar sus preguntas, sus consultas y sus comentarios en la cajita de preguntas porque vi que había alguien comentando que hizo terapia con vos, que hizo constelaciones y no se llega a leer porque se pierden en los comentarios, pero bueno, después lo vamos a buscar. Bien. Tenemos más preguntas, por ejemplo, Sara nos dice, ¿cómo sanar mi niña interior? Bien, yo hace poco soy de hacer seminarios o trabajos con estos temas. Hace poquito hice, que está en mi página, un trabajo que es ampliar la mirada hacia trabajar con nuestro guión de niño, nuestro guión de vida y nuestro niño. El tema del niño interior es porque los primeros años de vida son esenciales. Esto ya lo veía Freud cuando hablaba de la importancia de los primeros 5 años. Pero dentro de una línea que va muy de la mano con las constelaciones, que es el análisis transaccional, se habla de, desde la gestación hasta los 5 o 7 años, lo que se llama el guión de vida. Todo lo que sucede ahí nos marca, porque ahí nos estamos formando, ahí estamos como formando la base, ahí incluso Bruce Lipton, que potenció lo que es la desprogramación, habla de que toda la programación que tenemos se va armando en los primeros meses del embarazo. Entonces, lo que vivimos ahí es determinante, hay autores, hay una autora que trabajó las 5 heridas de la infancia. Entonces, para trabajar con la infancia tenemos que ver el vínculo con nuestros padres, porque eso es una condición esencial, puede tener que ver con lo que ocurrió en ese vínculo, y también mirar ese guión de vida desde este momento presente en el que somos adultos, porque eso que en su momento nos generó mucho dolor y nos hizo tomar decisiones e hizo que quede esa herida como un trauma, hoy lo puedo ver de otra manera. Bueno, las constelaciones son una herramienta maravillosa para trabajar la infancia y las cosas que en la infancia nos afectaron, y poder darle otra mirada, liberar esa situación. Hay algo esencial que es otro orden del amor, lo integra Brigitte, que es la aceptación. En primer lugar, aceptar eso que me ocurrió. Eso sucedió, y así fue. No lo puedo cambiar. Cuando yo lo acepto, es como aceptar que eso me tocó vivirlo y que hoy, yo elijo poder liberarlo. Entonces, depende de las situaciones que se hayan vivido, va a haber un trabajo, seguramente con algún tipo de acompañamiento, pero también un trabajo individual, para poder aceptar, poder dejar en un lugar de orden eso que me tocó vivir, tomar la fortaleza que esa situación me dio, porque tiene un para qué, son todos aprendizajes, y bueno, y eso genera mucho cambio, ¿no? Genera que ese niño interno pueda estar al servicio de la vida y no mirando el pasado desde el dolor. Claro. Claro, sí, sí, qué hermoso, Roxana. También es muy interesante entender que, bueno, uno puede recibir este acompañamiento en tu página web, que es roxanadanjola.com. La pueden encontrar si quieren en el Instagram de Roxana, que lo van a ver aquí arriba, ustedes pueden tocar, y en la parte de la biografía ella tiene un Linktree donde ustedes pueden ingresar y ya directamente ingresan a su página, y ahí pueden ver, también tenés lo que se llama escuela, ¿verdad? Donde también haces Sí. enseñanza, todos los movimientos y bueno, las constelaciones, así que eso es increíble. No sé si nos querés contar un poco también, Roxana, de la escuela, cómo se trabaja, cómo se maneja. Sí, porque digamos que yo ya estoy en una etapa de la vida en la que dejé lo que es la parte de consulta individual, estuve muchos años, más de 30, acompañando distintos procesos, y llega un momento que uno, todo ese camino que recorrió, siente que lo quiere compartir.
Entonces, por un lado, brindo cursos, entrenamientos para cualquier persona que quiera ampliar su mirada, que quiera hacer un cambio de vida, que vaya hacia el lado de expandir nuestra conciencia. Entonces, hay cursos, hay talleres para todo público, donde además de hacer un trabajo personal, hay un aprendizaje, una comprensión que te va enriqueciendo la vida, pero también a nivel escuela es formar para realizar este tipo de actividades. Entonces, hay dos líneas que este año las voy a potenciar mucho. Una es la línea que la voy a retomar, de las constelaciones cuánticas, de formar a las personas que quieran aprender esta herramienta, primero para uno mismo, porque el primer año es el trabajo sobre sí, y es ese trabajo que te permite liberar, y después para poder acompañar a otros. Y después también, como yo, digamos, la psicología que fui desarrollando no es una psicología tradicional, es una psicología diferente, creé una forma que se llama psicoterapia integrativa consciente, y este año tengo ganas de psicólogos que quieran ampliar su mirada, que no se sientan identificados con la parte más tradicional, poder compartirles las herramientas que yo fui aprendiendo para que también ellos puedan ampliar su capacidad en el trabajo con un otro. Entonces, va desde el poder brindarle a alguien que quiere hacer un cambio en su vida, que quiere trabajar con su niño interior, que quiere aprender a ampliar su mirada sobre la madre, sobre el padre, o aprender a desprogramarse, porque es otra herramienta que, o sea, la desprogramación para mí es central. Las constelaciones son una manera de desprogramar todo eso que yo traigo de mi genética, pero también hay otro tipo de programas que traemos, y entonces es necesario, para poder estar de una manera como somos, potenciales, y poder desarrollar lo mejor de nosotros, hacer un trabajo de desprogramación, que es un trabajo de liberación, de limpieza. Así que la mayoría es como abierto a todas las personas que lo sientan, que les resuene, que quieran aprender algo que les enriquece la vida y que les cambia su mirada. Y después también hay para personas que quieren desarrollar algo más como formación terapéutica. Claro, claro. Aparte me gustaría destacar también que las formaciones que brinda Roxana son online, así que están abiertas a todo el mundo, pueden ingresar en sus páginas, les recomiendo que sigan a Roxana en sus redes porque es muy valiosa la información que ella comparte, y también, bueno, que puedan conectar con otros talleres a quien le resuene, ¿verdad? Porque siento que las constelaciones nos mueven un montón, ¿no? De preguntas, de dudas. Nosotros aquí en la cajita de preguntas, por ejemplo, tenemos a Vero que dice: ¿se puede constelar la falta de empleo? No se da ninguno. Sí, no hay límite en lo que uno quiera constelar, porque constelar es poder ver en ese campo, que es un campo cuántico, que contiene toda la información, el origen o la información que necesito sobre algo que me está ocurriendo en este momento y me está bloqueando o me está limitando. Entonces, el tema que uno necesite, pueden ser enfermedades, puede ser algo de mi personalidad que no puedo manejar, puede ser el tema del empleo, se utiliza mucho, muchas personas vienen por dificultades con el dinero, con su economía, con no conseguir trabajo, los temas vinculares, o sea, no hay un tema específico, porque si sucede que alguien viene repitiendo eso y desde hace un tiempo está atorado, por ejemplo, en la búsqueda de un empleo, hay muchas cosas ahí que pueden ser el detonante. Puede ser algo que traigo de fidelidad familiar, puede ser algo personal, algo propio que tiene que ver con mi historia. Entonces, cuando constelamos es como que llegamos a ese origen, y ese origen es el que empieza a generar diferentes cuestiones que hacen que me suceda esto. Cuando nosotros ese origen lo podemos ver, aceptar, comprender y liberar, entonces lo que ocurre ya no necesita, es como decirte, esto es muy de la psicología, todo lo que se
se repite porque necesita ser mirado, se repite porque hay algo que no se resolvió, y por eso se está repitiendo, hasta que yo presto atención y digo, a ver, ¿para qué me está sucediendo esto? Y utilizo alguna herramienta que me permita ver ese origen, ahí eso ya no necesita seguir ocurriendo. O sea, es una manera que tiene, podríamos decir, nuestro inconsciente y nuestra alma, de que prestemos atención. Como decir, ¿cómo? Porque uno podría decir, suponete en las parejas, siempre me tocan el mismo tipo de parejas, tengo mala suerte. No, hay un patrón que estás repitiendo, que no tiene que ver con la mala suerte, y que si vos podés descubrir ese patrón y ver de dónde viene eso que hace que atraigas determinado tipo de personas, esa situación cambia, pero implica un trabajo personal. Hoy en día no hay ningún cambio real si no hay comprensión, si no hay conocimiento, por eso decimos el conocimiento nos libera, y si no hay un trabajo personal. Yo puedo ser una excelente consteladora, pero si esa persona que viene a un taller mío o que aprende conmigo no se dispone, no se abre a ver, a cambiar, a hacer el trabajo que le corresponde hacer, a ser responsable de eso que está ocurriendo, no sirve. A veces las personas creen que hay algo que la ayuda es externa. No, la ayuda funciona cuando uno está disponible para recibirla. Es un 50 y un 50. Claro, bueno, esto es muy lindo también de interiorizar, ¿no? La ayuda va a estar disponible cuando uno se abre a recibir justamente, y bueno, vos mencionabas varios casos, ¿no? Donde se pueden utilizar las constelaciones, pero puntualmente la autoasistencia sistémica cuántica, ¿de qué manera trabaja o qué temas vos, por ejemplo, sugerís trabajar con este tipo de movimientos personales? Sí, bueno, pueden haber trabajos pautados, porque si uno quiere hacer un trabajo más pautado, hay puntos claves para que uno trabaje en esa autoasistencia, que es como decir, hay una línea de trabajo, hay que empezar por el origen son nuestros padres, o sea, tenemos que trabajar en lo que son los órdenes del amor, que son la aceptación, la pertenencia, el equilibrio entre el dar y el recibir, y el reconocer la jerarquía de cada uno. Entonces, se puede trabajar pautado y decir, bueno, a ver, yo quiero trabajar todo lo que traigo con mi madre para poder estar en orden con mi madre. Entonces uno ahí hay temas, hay líneas que te van llevando desde lo más antiguo, desde lo más esencial, hasta lo actual. Entonces ahí hay como una dirección. Pero también en la autoasistencia uno puede trabajar lo que le está sucediendo. Por ejemplo, mira, yo hoy estoy con temperatura, tenía dolor de garganta, entonces, porque yo no doy lo que no hago, no voy a compartir algo que no lo practico, porque eso es coherencia. Entonces, era como la 1 de la tarde, realmente no me sentía bien, hice un movimiento y puse el campo de hoy a las 15 horas. Y me paré ahí conectándome con algo que es la fuerza sanadora, para que en el momento que yo tuviera la entrevista con vos, pudiera estar de lo mejor que pudiera estar dentro de mi estado. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, uno puede trabajar temas de lo que te está ocurriendo, decir, a ver, me está pasando esto, o quiero mejorar tal aspecto, o podés trabajar con una dirección en decir, quiero ordenar mi sistema familiar, porque si no tomamos a los padres no estamos como adultos en la vida, entonces quiero empezar por el principio. Es como que no hay una forma, y uno puede ir haciendo lo mixto, decir, bueno, voy trabajando todo lo que me va a ayudar a ir resolviendo, como reordenando mi historia, y también voy trabajando lo actual, sí, que quiero resolver. Entonces no hay límites. Claro. Bueno, es maravilloso que esto de decir no hay límites, ¿verdad? Creo que las constelaciones cuánticas tienen mucho que ver con eso, con descubrir que no Sí, tenemos límites y que esas no tenemos. limitaciones a veces hay que mirarlas. Claro, en realidad, mirá, yo hace un tiempo me gustó colocar una frase que decía,
no hay límites, lo que tenemos es una mente que se siente limitada, pero en realidad no hay límites, porque hoy podemos ver, fíjate, esto empezó hace 40 años, y empezó orientado hacia la familia, y cuando yo empecé a constelar en el 2007, el 90% de las personas le tenía que explicar de qué se trataba, no entendían, era muy difícil hablarle a alguien de lo que era una constelación. Y fíjate cómo fue evolucionando, cómo hoy hay distintas miradas, distintas formas, entonces, porque en realidad la evolución es algo ascendente y la evolución no tiene un tope, el tope lo ponemos nosotros, y nosotros traemos mucha programación y traemos muchos límites autoimpuestos, límites de todo eso que cargamos. Entonces, la tarea de un ser humano hoy es desarrollar todo su potencial. Y es la tarea más hermosa que podemos hacer, porque nos demuestra cómo nosotros podemos hacer esos cambios. Hermoso, hermoso. A guardar estas palabras en nuestro corazón y en nuestra mente para poder empezar a entendernos mejor. Por ejemplo, Sara nos pregunta, ¿cómo autocontrolarnos? ¿Se puede? No sé, bueno, autocontrolarse es como muy amplio, pero cuando nosotros aprendemos a, que eso ayuda mucho la mirada sistémica, a estar en equilibrio, acá es importante tener una vida donde, por ejemplo, ser saludable, la práctica de la meditación, todas las herramientas que me ayuden a aquietar mi mente, estabilizar mis emociones, estar como centrado, decimos nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos quitando todo eso que no es nuestro, todo eso que nos maneja o irrumpe, pero que en realidad no tiene que ver con lo que verdaderamente somos, tenemos mucha más capacidad y poder para controlarnos. Por ejemplo, no sé, yo en algún momento de mi vida me dejaba llevar por el enojo, ¿no? Era algo que me enojaba, y hoy yo decido cómo respondo ante una situación que me puede enojar, pero no me descontrolo. Pero eso implica un trabajo personal, eso implica un trabajo, implica ver, a ver, qué cosas me descontrolan, por qué me descontrolan, qué es lo que yo tengo que, o sea, desarrollar prácticas, desarrollar, sí, prácticas que me ayuden a estar más sereno. Entonces, cuanto más nos vamos liberando y cuanto más nosotros vamos aprendiendo a sentirnos, a observarnos, más dominio tenemos sobre lo que nos sucede. No tenemos dominio cuando estamos en piloto automático, pero cuando yo estoy consciente de lo que me ocurre, de por qué reacciono así, de qué es lo que... Entonces ahí sí yo puedo mantener un control saludable sobre mi vida. Mira, justo ella en realidad acá nos corrige después en la cajita de preguntas y pone autoconstelarnos. Mirá qué interesante todo lo que surgió por un error simplemente del corrector, ¿no? Del autocorrector. Claro. Bueno, y en cuanto a autoconstelarnos. Y bueno, eso es lo que yo a través de cursos, de talleres, voy dando pautas, porque en realidad hay un esquema básico de trabajo que depende de lo que estemos trabajando, se van sumando cosas, pero que digamos que cuando una persona hace un trabajo de autoasistencia, va a trabajar con un movimiento del alma, que es como se trabaja en constelaciones, o sea, primero tengo que lograr estar centrado, dejarme llevar por un movimiento. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con lo que son anclas, que es en un papel, escribir el tema, por ejemplo, o usar papeles para ayudarnos en el espacio donde estamos, porque cuando yo me paro en ese papel, entro en conexión con eso, entro a representar lo que tiene ese papel, como si hubiera una persona que lo representa, y eso me va a dar información. Entonces, con una guía de alguien que sabe, que está formado, uno va aprendiendo y se trabaja con frases sanadoras, frases que son las que van
moviendo un cambio, porque la palabra crea, la palabra tiene poder, y cuando hablo una palabra desde el corazón, cuando alguien a un ancestro con el que yo estoy en fidelidad le digo, te veo, te reconozco, te agradezco que seas mi ancestro y ahora decido liberarme de esta fidelidad que tengo con vos, uno siente que en ese movimiento voy hacia la vida y dejo de estar mirando hacia atrás. Entonces, no es difícil, tiene que haber una guía, y después uno, por ejemplo, yo tengo alumnas mías, que la mayoría son mujeres, pero digo alumnas, que vienen haciendo distintos de los seminarios que hago, que son seminarios cortos donde aprendés, por ejemplo, con la madre, a trabajar el tema con el niño, y esas personas después me dicen, yo lo aplico en mi vida, y yo cuando pasa algo, hago tal ejercicio. Entonces es como que uno va aprendiendo herramientas que después nos va dando una capacidad de manejarnos libremente, ¿sí? Claro. Bueno, Sara nos dice gracias, nosotros les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado, los vuelvo a invitar a que sigan a Roxana en sus redes y que puedan ingresar también en la biografía de su Instagram para ver toda su página web y todas las cositas que ella tiene también para mirar y toda la información que ella hoy nos regala desde la generosidad y el amor que es tan importante para nosotros, así que yo les agradezco a todos por su tiempo, por haber estado del otro lado, los invito a seguir a Luminaria Televisión y a darle me gusta a este video para que esta información llegue a mucha gente. Roxana, te agradezco infinitamente por este momento y te quiero invitar a que nos des algún mensaje final, alguna conclusión, lo que vos quieras compartirnos. Bien, corazón. En primer lugar te agradezco a vos, que sos la cara visible de Luminaria, por esta posibilidad, por ser tan amorosa en tu gestión. Eso es importante para que uno pueda expandirse, para que uno pueda compartir. Es bueno que del otro lado haya alguien así con ese ángel que tenés, que es hermoso. Así que gracias, y a toda la gente que está por acá, que hay muchos conocidos también. Mira, yo diría, como parte final, no hay límite, los límites los ponemos nosotros. Venimos destinados a encontrarnos con lo que verdaderamente somos, y esa es la aventura que experimentamos en esta existencia. Y esa búsqueda de lo que yo soy, esa posibilidad de liberarme de todo lo que no me permite brillar tal como soy, es nuestro camino de vida, es nuestro propósito de vida, es nuestra misión. Y es lo mejor que podemos hacer como contribución al mundo, porque todo lo que nosotros ordenamos en nosotros, todo lo que sanamos en nosotros, todo lo que liberamos, eso dentro de ese campo que contiene todo, suma bienestar, suma salud, suma liberación. Entonces, ya no es tiempo de estar esperando a que me salven. Yo el otro día escribí un posteo que decía eso. La salvación te pone en espera y te pone en expectativa. La sanación es un proceso que es un proceso individual. Y eso es lo que me sale decir en este momento. Hermoso, bueno, maravilloso, nada más ni nada menos, ¿no? Como se dice, la realidad es que es hermoso, nos podríamos quedar hablando horas porque este es un tema muy amplio y del que se da muchísimo, pero bueno, nuestro tiempo es limitado, así que yo los invito a todos a los que quieran profundizar a que sigan a Roxana en sus redes, que van a quedar debajo de este vivo una vez que finalicemos, para que puedan seguirla, para que puedan ver los talleres que ella ofrece, que son online, así que los invito a todos a que vayan a chusmear también su página, que ingresen y vean todo lo que ella tiene para ofrecer, y atentos a las redes porque también va a estar profundizando en otro tipo de talleres, así que los invito a todos a seguirla, porque es muy hermoso todo lo que hoy estuvimos hablando. Les agradezco a todos por estar del otro lado, gracias a vos Roxana de nuevo. Gracias, hermosa. Así que les mando un saludo enorme. Gracias. Y bueno, nos despedimos hasta una próxima emisión de aquí de Luminaria Televisión. No se olviden de suscribirse y darle me gusta a este video. Chau, chau.